Déjeme saludar en estos momentos a otro amigo de la casa, José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, porque creo que el tema lo amerita. Se viene muy pronto la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ONU, algo que hará, algo que dejará la víbora chillando, dejémoslo así en mis términos. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes una vez más y pues bueno, solidarios con cualquier cosa que venga en contra de la libre expresión. Estamos contigo Vicente, estamos con todo el equipo y no nos van a poder hacer nada porque no nos vamos a mover. Eso, muchas gracias por tus palabras, José Alfredo, las aprecio. ¿Por qué no hablamos de esta visita que se viene del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ONU? Él mismo la anunció y no es cualquier visita. Creo que será una visita histórica y creo que también, debo de decirlo, se viene un discurso histórico del presidente. Definitivamente, y vamos a hablar de cómo fue construyéndose este liderazgo de México a nivel mundial que hoy indiscutiblemente tiene nuestro país y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Vicente, que desde el inicio de su gobierno en enero del 2019 se reunió con todo el cuerpo diplomático mexicano para decirles lo siguiente: en la cuarta transformación tiene el propósito central de erradicar la corrupción. Si resolvemos nuestros problemas y se fortalece México, vamos a tener respetabilidad en el extranjero, como lo merecemos por formar parte de un gran pueblo y de una gran nación. Así inició la diplomacia mexicana, esta nueva era de la cuarta transformación. Y a casi 3 años de su mandato, Vicente, Andrés Manuel solamente ha viajado una sola vez al extranjero y fue a Washington precisamente para celebrar o para festejar la firma del tratado de libre del tratado con Estados Unidos y Canadá, y también para agradecerle a Donald Trump su trato respetuoso, ya que en tiempos inmediatos anteriores pues había estado muy agresivo con nosotros, con el pueblo de México y con nuestras autoridades, y sin duda la hazaña más grande que ha tenido Andrés Manuel y su primera hazaña diplomática como jefe de gobierno, pues fue lograr el atemperamiento y el reconocimiento de Donald Trump hacia el pueblo de México, porque a partir de que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República, Donald Trump, el entonces el otrora iracundo presidente de los Estados Unidos, pues nos empezó a tomar mucho respeto y le empezó a tomar mucho respeto al presidente de la República. Pero ahora, este segundo viaje lo hará el 9 de noviembre y acudirá a la Asamblea de la ONU por 2 razones. La primera, porque México llega a la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la segunda, porque va a hablar sobre corrupción. Entonces, Andrés Manuel sostiene que este es el flagelo que crea desigualdad en todo el mundo. Y entonces, por eso, después de haber mostrado a todo el mundo la grandeza de México en el 200 aniversario de nuestra independencia, ahora va a llegar a la meca del neoliberalismo. Fíjate, esto es importantísimo, va a llegar a la meca del neoliberalismo, a Nueva York, como el primer mandatario que declaró oficialmente extinguido este modelo económico de su país. Esto no es poca cosa, Vicente. Ningún mandatario en el mundo lo puede decir, porque Andrés Manuel López Obrador declaró extinguido al entrar al gobierno de México el neoliberalismo. Y una muestra irrefutable de esto es que la creación del Programa Nacional de Pueblos Indígenas, que se hizo por medio de asambleas en toda la República Mexicana, y luego este programa se anexó al Plan Nacional de Desarrollo, de tal suerte que los sentimientos de nuestros pueblos indígenas se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo de manera nítida y fomentando la democracia participativa. Entonces no fue solamente una declaración de que declaraba extinguido el neoliberalismo y ya, no. Eso es la mejor prueba de que el Plan Nacional de Desarrollo atiende a los más pobres de los pobres. Y entonces, Andrés Manuel López Obrador, fíjate el liderazgo, pone en el mapa político el tema mundial
el tema indígena. Y resulta que Joe Biden ahora, hace pocos días, declara como el 11 de octubre, que antes era el día de Colón en Estados Unidos, pues resulta que ahora va a ser el día de los pueblos indígenas norteamericanos. Entonces, esto nos habla de la gran penetración, del gran liderazgo que está ejerciendo nuestro país, hasta con las superpotencias. En este caso es clarísima y evidente la influencia que estamos generando en Estados Unidos de atender a las clases más desfavorecidas. Ahora, frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el tabasqueño llega a la Gran Manzana como el líder que enfrentó la pandemia de manera exitosa sin endeudarse. El endeudamiento es otro elemento sine qua non del neoliberalismo, porque los neoliberales se endeudan y se endeudan y se endeudan y dejan a los países quebrados. En este caso tenemos un gran ejemplo para el mundo de que sin contratar deuda se aperturaron 120 hospitales en plena contingencia, se incrementó 375% las camas con respiradores y se contrataron a 70,000 trabajadores de la salud, al mismo tiempo que se ganó el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por haber logrado la mayor reconversión hospitalaria a hospitales COVID en toda Latinoamérica. Entonces, Andrés Manuel López Obrador arriba a esta Asamblea de la ONU también como el artífice de un puente aéreo de 40 vuelos con China, en los cuales nos enviaron material médico, y también es importante señalar que este puente aéreo se da porque el primer país en reaccionar en el primer contagio que hubo en el mercado de Wuhan fue México. Y China claramente lo ha dicho, jamás vamos a olvidar esa solidaridad de México porque fue el primer país que nos apoyó cuando hubo el primer brote de esta pandemia. Ahora, gracias al combate a la corrupción, que es el tema que va a llevar Andrés Manuel a la Asamblea General de la ONU, y a la austeridad, se pudieron invertir 40,000 millones de pesos para adquirir vacunas alrededor del mundo. Ahora, México envasa la vacuna británica AstraZeneca, la vacuna china CanSino, y se acaba de anunciar el día de ayer, Birmex acaba de anunciar que también vamos a envasar en México la vacuna Sputnik V de Rusia. Y pues como todos sabemos, México ha recibido gran cantidad de vacunas y de material médico de Estados Unidos, tanto en la era de Donald Trump como en la era de Joe Biden. Entonces, esto nos ha permitido, Vicente, que podamos nosotros enviar vacunas, dosis, a Belice, a Bolivia, a Paraguay, a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Y entonces, con logros como estos, Andrés Manuel López Obrador va a llegar a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Mundial de la ONU para decir que México ahora es un mejor interlocutor, que México ahora es un líder internacional, por el simple y sencillo hecho que no es tan fácil de lograr, de acabar con la corrupción. ¿Por qué? Porque acabando con la corrupción hemos podido tener una interacción con el mundo muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora hay confianza hacia nuestro país, podemos disponer de presupuesto para atender a los menos desfavorecidos y de esa manera echamos abajo el neoliberalismo, que muchos países no lo han podido hacer y que muchos países a quienes se les desbordaron los hospitales, a quienes no completaron con el presupuesto, que se tuvieron que endeudar, pues tienen mucho que aprender de México y eso es lo que va a decir nuestro presidente allá en Nueva York, querido Vicente. Pues qué interesante siempre escuchar el análisis que haces de estas situaciones de nuestra actualidad, querido José Alfredo, y siempre invitándote también para que cerremos con la información de tus redes sociales y para que te apoyen con el libro. Gracias, Vicente. Pues sí, en Twitter estamos como @GutiérrezFalcón, en Facebook J.A. Gutiérrez Falcón, y ahí estamos a la orden para cualquier cosa, cualquier interacción, estamos siempre puestos para cualquier consulta o charla, lo que sea. Te mando un abrazo, José Alfredo, muchas gracias. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia.